Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su módulo 2. En esta ocasión vamos a hablar de VLANs. Empecemos. En este capítulo deberíamos entonces describir lo que es la segmentación de VLAN, cómo se implementan, hacer un poco de lo que se conoce como el rutamiento entre VLANs, la famosa configuración Router on a Stick, por ejemplo. Veamos qué es esto de la segmentación de VLAN. Bueno, básicamente una VLAN es una segmentación virtual de una LAN. Ya tenemos que tener claro el concepto de LAN, una red de área local, pero que tiene limitaciones propias de un despliegue físico, ¿sí? Si tuviéramos una configuración tradicional y quisiéramos segmentar, por ejemplo, las áreas de una compañía, requerirá entonces que tengamos un switch particular para cada una de esas áreas. Con el concepto de VLAN eliminamos esa limitante y ahora podemos colocar a elementos de una misma área de la empresa, no importa su ubicación física, porque podremos entonces distribuir virtualmente ese dominio de broadcast independientemente de donde se encuentre su usuario, a través de toda la conexión entre los switches, ¿sí? Así que básicamente lo que hay que entender es que una VLAN es el mismo concepto de una LAN, pero ahora en el formato virtual. Y de esta manera entonces podemos tener dentro de un mismo switch diferentes segmentaciones de red. Algo que antes no se podía lograr. Es decir, antes si usted conectaba algo a un switch, pues bueno, ese equipo estaba condenado a pertenecer a ese switch. O que todo el tráfico de un switch cuando estaba conectado a otro necesariamente tenía que retransmitirse a ese otro switch. Ahora solo segmentamos el tráfico de acuerdo a la VLAN que pertenezca. Esto tiene múltiples beneficios como poder aplicar políticas sobre específicamente algunos grupos de usuarios o algunos grupos de host, bien sea impresoras o por ejemplo el caso más emblemático que es la voz que puede tener una VLAN particular y así cosas por el estilo, la seguridad física, etcétera, etcétera. Entonces una VLAN es simplemente una segmentación virtual de una red. Aquí está entonces algunos de los beneficios: reduce los costos, mejora el performance, hace que los dominios de broadcast sean más pequeños. Esto es muy importante porque es una pregunta de examen, es decir, la presencia de las VLAN es parte de lo que yo usted había aprendido de subnetear. Bueno, cuando usted subnetea o hace subredes, quienes también se benefician de esas subredes son las VLAN, porque cada VLAN es una subred diferente, ¿sí? Algunos tipos de VLAN, bueno, tenemos la VLAN por default, ¿sí? Que está presente en todos los switches y esta tiene la numeración 1, es decir, todos los switches tienen una VLAN 1 por defecto. Vamos a encontrarnos VLAN de datos, que generalmente son las que asignamos a los equipos de los usuarios, porque eventualmente por ahí transmiten datos. Tenemos una famosa VLAN nativa, ¿sí? Y aquí es muy importante entenderlo una vez. ¿Qué es la VLAN nativa? La VLAN nativa es donde va a transportarse el tráfico que generalmente no proviene de la VLAN de datos o de una VLAN de datos. Sí, la VLAN de datos es la VLAN nativa, perdón, es la comunicación entre los switches. Por ejemplo, cuando los switches hablan protocolos STP y se envían BPDU, por ejemplo, es algo propio entre los switches. Y por tal motivo necesitan una VLAN en particular para comunicarse entre ellos. Eso es la VLAN nativa, esa es su función. Y digamos que la confusión viene porque por defecto la VLAN nativa es la VLAN 1. Entonces, bueno, como la VLAN 1 también es la VLAN por defecto, por alguna razón existe una confusión. Pero usted simplemente no se preocupe. La VLAN nativa es una VLAN que utilizan los switches para comunicarse sus protocolos particulares. Y luego hay una VLAN de administración, donde nuevamente la VLAN 1 generalmente es la que se utiliza por defecto, ¿sí? Pero no significa que sea esa la que usted vaya a utilizar. Simplemente es una VLAN para que usted pueda acceder al equipo, al switch en este caso, y administrarlo. ¿A qué se refiere con administrarlo? Bueno, que desde ahí usted le va a poder ejecutar los comandos, le va a poder hacer modificaciones al switch, todo lo que tenga que ver con la administración propia. Debería haber una VLAN particular para eso. De hecho, en las grandes implementaciones siempre hay una VLAN para administrar todos los dispositivos. La famosa VLAN de voz, de la que hablamos hace rato, bueno, en una implementación inicial, cuando no existía este tema de la VLAN, recuerde que había que tener una infraestructura propia de voz, ¿sí? O bueno, si ya existiese igual el formato de VLAN, lo que no se recomienda es mezclar la voz con los datos. Entonces, bueno, creemos una VLAN particular para este tipo de tráfico. Y recordemos que generalmente la configuración más elemental que existe, o más común que usted ha visto en algún sitio, es esto, ¿no? Tenemos a nuestro teléfono IP y el teléfono IP está conectado al computador, ¿sí? Entonces, este puerto del switch tiene que ser capaz de diferenciar el tráfico de nuestro teléfono y el tráfico del computador, ¿sí?
Eso es posible y es muy sencillo configurarlo. Luego están otros famosos fenómenos que son los troncales, ¿sí? Cada VLAN está identificada con un número, ¿sí? Y en teoría, en cada switch, pues nosotros le asignamos o le indicamos al switch que por un puerto va a ingresar un tráfico y de un determinado número de VLAN. Pero ¿qué sucede cuando los enlaces que pertenecen a las conexiones entre los switches, así como este que está por acá o este que está por acá, por allí va entonces a fluir tráfico de diferentes VLAN? Va a traficar, por ejemplo, de la VLAN 10 o de la VLAN 20, etcétera. Entonces, ese puerto, si lo asociamos a una única VLAN, pues la otra dejaría de transitar por allí. Entonces, para evitar ese fenómeno y para mejorar todo este performance, se crea un puerto troncal. Y un puerto troncal no es más que un puerto por donde va a transitar diferentes VLAN. De hecho, por defecto, están permitidas todas las VLAN. Y el protocolo que hace esa magia de convertir ese puerto en troncal es el protocolo 802.1q. Tienen que aprendérselo porque va a ser una pregunta seguro de examen. Por acá está el protocolo 802.1q. Es un protocolo de trunking que también venía acompañado en su época con un protocolo de Cisco llamado ISL, pero bueno, ya está deprecated, ya no se utiliza, así que por ahora solo 802.1q para troncales. Básicamente entonces lo que queremos es tener el control de por dónde están transitando el tráfico de los puertos. Hay actividades de laboratorio que vamos a hacer en este curso para controlar hacia dónde va el tráfico de una VLAN, hacia dónde se desvía, etcétera, etcétera. También podemos limitar qué tipo de VLAN pasan por un troncal. Podemos configurar muchas cosas durante los ejercicios de laboratorio. Aquí tenemos una estructura de la trama. Lo que hace el protocolo 801Q es añadir un campo y en ese campo pues va el tag o la etiqueta que identifica a la VLAN, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Simplemente a la trama se le ha añadido un nuevo campo para identificar a las VLAN. Recordemos entonces lo que sucede con la VLAN nativa. Simplemente es una VLAN para transmitir datos entre los switches, protocolos propios de ellos, ¿sí? La VLAN de voz, ¿sí? Ya la habíamos visto en algún momento. Simplemente lo que queremos es dividir el tráfico de datos del tráfico de voz, y eso es la mejor recomendación. Tenemos cosas básicas que aprender como el rango normal de puertos, ¿sí? El rango normal de VLANs es de la 1 a la 1005, ¿sí? O sea, ese es el rango que generalmente utilizan. Y hay algunas excepciones. Por ejemplo, la VLAN 1, con esa VLAN 1 usted básicamente no puede renombrarla, no puede eliminarla, no puede hacer nada. Por ahora digamos que está por defecto y no se puede hacer nada con ella. Y hay otras como esta que están por acá, la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005, que son VLAN que también están creadas por defecto. Aquí, por ejemplo, uso como para FDDI, por ejemplo. Ese tipo de VLAN tampoco se pueden modificar. Entonces realmente tenemos un rango un poco más reducido de VLANs, ¿sí? Y aunque eso parezca poco, también tenemos un rango extendido de VLAN que van de la 1006 a la 4096. Y tiene una característica particular, que cualquier VLAN que tenga esta numeración propio, además esto hay que tener en cuenta que el switch deba soportar que se cree esas VLAN, ese rango extendido, su información se almacena en la NVRAM. Pregunta de examen, el rango extendido de VLAN se almacena en la NVRAM. Y otra cosa importante, pregunta de examen también, que todo lo que ocurra con el protocolo BTP, si usted no sabe qué es BTP, no se preocupe, hay una lección exclusiva para eso, le doy un pequeño introducción. BTP es un protocolo que sirve para que los switches intercambien información de VLAN, es decir, usted crea las VLAN en un switch y si tiene este protocolo activo, pues esa información que creó se va a propagar al otro switch y entonces ya no tendrá que crearla en el segundo porque automáticamente las ha aprendido. Entonces, con respecto al rango extendido de VLANs, pues el protocolo BTP no aprende ese número de VLANs, ¿sí? Así que en consecuencia, si queremos utilizar BTP, pues tendremos que utilizar el rango normal de VLAN para que eso funcione. Vamos a ver qué cosas más tenemos que saber de VLAN. Los comandos básicos tenemos por acá, muy sencillo. En el modo de configuración global simplemente escribimos VLAN y luego el número de la VLAN que queremos crear. Luego nos va a llevar un modo que es el modo de configuración de VLAN y allá adentro podemos colocarle información adicional como el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos
que se ha colocado el número de VLAN 20 y se le ha colocado el nombre student a esa VLAN. ¿Sí? Es tan fácil. Y si la queremos eliminar, pues simplemente le decimos no, como el 99% de las negaciones que utilizamos en Cisco para eliminarla. Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? Cómo le asociamos un número de VLAN a un puerto de un switch para que el tráfico que ingrese por allí se taguee, que esa es la expresión técnica. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí se ha utilizado el comando dentro de la interfaz del switch. Se coloca el switch port mode access. Esto además es una configuración que se requiere por seguridad. Colocar los puertos de forma manual en cuál estado va a estar, en este caso de acceso. Y luego se coloca switch port access VLAN y el número de la VLAN que usted quiere, con la que quiera asociar ese puerto. Es muy importante recordar también que si por alguna razón usted no hubiera hecho el paso anterior de crear la VLAN, al hacer esto, la VLAN se crea de forma automática también. Pregunta de examen. Si quisiéramos hacer esta configuración, donde tenemos ahora un teléfono, vean que ahí está el teléfono, usando un mismo puerto, podemos conectar tanto el teléfono como el computador. Bueno, es tan fácil como hacer esto, ¿no? Le decimos switch port mode access, luego le decimos switch port access VLAN 20, eso será entonces para VLAN de datos, y luego le decimos switch port voice VLAN, o sea, aquí ya con switch port voice VLAN estamos diciendo que además va a transitar por allí la VLAN de voz, y con otro número, por supuesto, en este caso el 150. Hay que estar muy pendientes también de qué dispositivo estamos utilizando, qué versión de iOS o qué plataforma, porque en algunas situaciones estos comandos van a variar para el uso de voz, ¿sí? De cualquier manera, pues en nuestros laboratorios, en la clase en vivo, podremos ampliar estos conocimientos. Como les comento, la verdad es que la mayoría de los comandos de Cisco, pues simplemente si los negamos, tendremos el reverso de ese comando. Por ejemplo, si yo me coloco en la interfaz Fajita N18, le digo no switch port access VLAN, entonces ese puerto ya no va a pertenecer a esa VLAN y por defecto se une a la VLAN 1. ¿Sí? Toda la información de la VLAN se almacena en este archivito que está por acá, el archivo VLAN.dat, y ese archivo VLAN.dat se encuentra dentro de la memoria flash, ¿sí? Así que si nosotros quisiéramos eliminar la información de las VLAN, entonces deberíamos borrar este archivo. Aquí el caso más típico de error es colocar el comando delete flash sin el nombre del archivo, y bueno, las consecuencias usted las entenderá, ¿no? Si borramos la flash, estaríamos en algunos apuros. Otros comandos de verificación, podemos hacerle show VLAN y veremos todas las VLAN, o podemos decirle show VLAN y el nombre de la VLAN que queremos, o le podemos decir show interface VLAN 20. Aquí también hay una muy importante cosa que hay que diferenciar. Una cosa es la VLAN, que es la instancia que usted ha creado, y otra cosa es el interface VLAN, ¿sí? El interface VLAN en un caso dado, en un switch, por ejemplo, multicapa, podría darnos incluso la posibilidad de ejecutar acciones de enrutamiento. Entonces hay que diferenciar lo que es una VLAN, ¿sí? Que es esa agrupación donde yo voy a colocar diferentes puertos, diferentes dispositivos, y la interfaz VLAN es un elemento donde además se puede atribuirle capacidades de capa 3, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Luego algunos entonces comandos, en el caso de los modos troncales, bueno, ahí está, tenemos el comando switch port mode trunk. Ya recordamos que un troncal es un puerto entonces por donde van a transitar varias VLAN, y generalmente esa cualidad, nótese que aquí en el ejemplo tenemos bastante claro, es un puerto que está interconectando dos switches, ¿sí? Entonces generalmente los puertos entre switches son troncales. Aquí tenemos entonces el comando switch port mode trunk y así convertimos el puerto en troncal. También es importante hacer esta configuración de forma manual. Luego le decimos switch port trunk native. Si queremos cambiar la VLAN nativa, recuerde que la VLAN nativa es esa VLAN por donde va a transitar datos de los protocolos que usan los switches, y que es recomendable cambiarla porque recuerde por defecto está la número 1 y debe ser la misma en un mismo enlace, es decir, entre estos dos switches la VLAN nativa tendrá que ser la misma para que eso funcione correctamente. Recuerde que además la VLAN, el puerto troncal permite todas las VLAN, pero si quisiéramos restringir a un grupo particular, tenemos este comando por acá, switch port trunk allow with VLAN, y le decimos cuáles son las VLAN que queremos permitir. En lugar de que sean todas, pues serán estas, ¿sí? También que es muy importante, este comando tiene una trampa.
Si usted, por ejemplo, quisiera agregar ahora la VLAN 100, ¿sí? Entonces yo le digo nuevamente switch port trunk allow with VLAN 100, entonces nada más se está permitiendo la 100, reemplazando estas, ¿sí? Si yo quiero añadir, en vez de hacer lo que acabo de mostrarles, entonces tengo que colocarle switch port trunk allow with VLAN add. Entonces tengo que colocar ese argumento para que se añada y no se reemplace, ¿sí? También lo podemos estudiar con los laboratorios en vivo de sus clases de CSCNA. Algunos otros comandos, como les digo, bueno, si queremos reemplazar cosas, removerlas, basta con negarlas. Si queremos verificar la configuración troncal, está el comando show interface trunk, o aquí en este caso le hemos dicho el comando show interface, el nombre del interface, de la interfaz, y luego le decimos switch port. Eso me va a decir el modo en el que está el puerto. Y luego, vean aquí una importante información, el protocolo que ya hemos hablado. Cuando usted le habla de trunk, está hablando del protocolo 802.1q. El enrutamiento inter-VLAN es muy sencillo. Recuerda que los switches, que es donde finalmente hemos creado las VLAN, no tienen la capacidad de interconectar VLAN. Solamente entiende que tiene una agrupación de VLAN de acuerdo a unos números que usted ha asignado a cada puerto. Sin embargo, si yo quiero comunicar el tráfico de la VLAN 10, por ejemplo en este caso, con el tráfico de la VLAN 30 y solo tengo un switch, pues no podré hacerlo. Para ello entonces tengo que necesariamente tener un dispositivo de capa 3, que bien puede ser un router o bien puede ser un switch multicapa. Y entonces eso genera el enrutamiento inter-VLAN. ¿Sí? Para poder hacer eso, pregunta de examen, necesariamente tenemos que tener un dispositivo de capa 3. Hay una famosa configuración que se ve en la topología, que es el famoso router on a stick o router en un palo. Si yo quiero, por ejemplo, que vamos a suponer que estos distintos computadores están en distintas VLAN, como de hecho están, porque están en diferentes redes. Este está en la red 10, este está en la red 20 y este en la red 30. Si yo los quiero interconectar, ya sabemos que necesitamos un router. Y además usted sabe, por las cosas que ha aprendido antes, que un router, por cada interfaz es una red diferente. ¿Qué pasa si solo tengo una interfaz para poder permitir el enrutamiento? ¿Necesitaré tener una interfaz individual para cada red? Eso haría que los costos de la implementación incrementen, ¿sí? Además, ¿por qué incrementa? Porque está utilizando más puertos del router. A lo mejor el router no tiene y tiene que colocarle un módulo para agregar más puertos. Está consumiendo más puertos del switch y cosas así por el estilo. Entonces, para superar esta situación, se crean subinterfaces. Es decir, utilizo la misma interfaz física, pero la divido en interfaces lógicas, ¿sí? Generalmente cuando veamos esta configuración, por ejemplo, el nombre de la interfaz, punto, otro número, estaremos en presencia de una subinterfaz y generalmente, pregunta de examen, ese número, generalmente, eso no es obligado, pero generalmente es así, ese número representa el número de la VLAN a la cual esa subinterfaz está asociada. La configuración es muy sencilla, simplemente en los puertos del switch, el puerto del switch debe ser troncal, ¿sí? Para permitir el tráfico de múltiples VLAN. Y luego dentro del router colocamos esto, ¿sí? Simplemente nos colocamos dentro de la interfaz y le decimos interface gigabit, el número de la interfaz, bien, puede ser FAI, tener giga, como sea, punto, luego el número de la VLAN, como se recomienda. Y a continuación, este comando del que generalmente se nos olvida es colocar encapsulation.1q10. Esto es lo que va a permitir que se asocie esta interfaz a la VLAN 10. De hecho, si no hiciéramos este comando no nos va a dejar hacer el resto de los comandos. Así que va a ser muy sencillo darse cuenta qué es lo que nos está faltando. Luego, información de verificación, show VLAN, como ya sabemos en los switches, o show IP route. Ahora tendremos en el show IP route una red por cada una de las subinterfaces. De hecho, eso es muy importante recordarlo a los momentos de hacer troubleshooting, ¿sí? Y de los protocolos de enrutamiento. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.